días con todos. Empezamos la telecapacitación de hoy 21 de septiembre. Tenemos como ponente a la doctora Medalit Luna Vilches. La doctora es médico cirujano, egresado de la Universidad de San Martín de Porres. Es especialista en medicina de enfermedades infecciosas y tropicales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster en investigación en epidemiología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente es coordinadora técnica de epidemiología del Instituto Nacional de Niños San Borja. El tema que nos va a brindar es programas de optimización del uso de antimicrobianos. Hacemos recordar a los asistentes que el registro de la asistencia de esta telecapacitación se dará mediante un link que lo pueden encontrar en el chat. Muy buenos días, doctora. Muchas gracias por la invitación el día de hoy para poder hablar acerca de la implementación de los programas de optimización de antimicrobianos en hospitales pediátricos y sobre todo para poder hablar sobre cómo nosotros, como parte del Instituto del Niño de San Borja, hemos realizado la implementación de nuestro programa, el PROA, ¿no? Entonces, empecemos definiendo lo que es un PROA. Un programa de optimización de antimicrobianos que van a ser intervenciones coordinadas para poder mejorar y medir el uso de los agentes antimicrobianos, eligiendo el régimen farmacológico adecuado, óptimo, que en este caso serían los antimicrobianos, incluidas las dosificaciones, las duraciones y las vías de administraciones. Entonces, hay que tener en cuenta de que para la administración de antimicrobianos en pediatría hay que tener algunas consideraciones. Por ejemplo, en algunos datos nosotros encontramos de que la mayor proporción de prescripciones de antimicrobianos en el caso de pediatría vienen a partir de la práctica ambulatoria, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que vienen a partir de la consulta externa y que uno de cada 5 visitas ambulatorias termina en una prescripción de antimicrobianos. Las infecciones respiratorias agudas son el tipo de infecciones más frecuentes, sobre todo en los niños menores de 5 años, y de todas estas infecciones respiratorias agudas, aproximadamente 2 tercios terminan en prescripciones de antibióticos y de estos 2 tercios, un tercio termina siendo innecesaria. Dentro de los grupos etarios, como podemos ver en la imagen, son los lactantes o los niños que tienen menores de 2 años, son los que tienen una mayor prescripción de antimicrobianos, ¿no? Que en muchas ocasiones resulta ser innecesaria, ¿no? Recordemos que una de las etiologías más frecuentes son las causas virales más que las bacterianas. Las tasas de uso de antimicrobianos en niños son consideradas incluso mucho más altas en los países de bajos ingresos comparados con países de altos ingresos, ¿no? Y esto se debe a muchas causas. Una de ellas son la falta de capacitación o también la falta de recursos humanos y recursos materiales para poder implementar este tipo de programas, ¿no? Dado que se requiere sobre todo como uno de los pilares, un apoyo de la gestión para poder tener personal exclusivo, tanto médicos especialistas, personal de farmacia, y también para mejorar todos los procesos en la administración de antimicrobianos. ¿Qué otras consideraciones tenemos que tener en cuenta? Es que la etiología y la duración de los síntomas de los procesos infecciosos es totalmente diferente en los adultos comparado con los niños y que también en muchos casos es un poco difícil poder distinguir las infecciones virales de las infecciones bacterianas, ¿no? Entonces, los síntomas en los niños suelen ser muy inespecíficos y ellos no nos dan una referencia de qué es lo que tienen. No solamente podemos obtener la información del análisis clínico y del análisis por parte de los padres, ¿no? Entonces, y existe también diferencias con respecto al rendimiento diagnóstico de algunas pruebas para poder llegar al diagnóstico. Entonces, en niños con comorbilidades también la realidad difiere y hay que tener en cuenta algunos puntos en el momento de administrar los antibióticos, como por ejemplo, y mencionar por qué estos niños son más susceptibles a poder recibir antimicrobianos comparados con niños que no tienen comorbilidades, ¿no? Entonces, existe, por ejemplo, en estos niños un potencial de rápido deterioro, ¿no? Comparado con niños sin comorbilidades. Estos niños tienen uso de dispositivos permanentes y el uso de dispositivos permanentes es
un factor de riesgo para poder adquirir una infección, sobre todo por gérmenes resistentes. También en estos pacientes, debido a que son niños con comorbilidades, tienen múltiples infecciones, tienen periodos de estancia hospitalaria prolongados, están colonizados por gérmenes resistentes y la inmunidad de estos niños se encuentra deteriorada. Entonces, otra de las consideraciones importantes es las diferencias en los parámetros de farmacocinética y farmacodinámica, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros dentro de la institución realizamos un estudio donde enrolamos a 390 pacientes y evaluamos los factores relacionados a los niveles Valle de vancomicina, ¿no? Definiéndolos como niveles de 10 a 15, ¿no? Tenemos la ventaja de que acá podemos dosar los niveles Valle de vancomicina, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, que los pacientes que tenían tasas de filtradas muy altas, muy elevadas, tenían un riesgo de hasta 4 veces de poder obtener niveles mucho más elevados, ¿no? Y por consecuencia, también un riesgo de tener enfermedad renal aguda, ¿no? Injuria renal aguda. Dentro también de nuestra evaluación de etiología de gérmenes resistentes dentro de la institución, se realizó un estudio desde el año 2015 al año 2016 para evaluar los episodios de bacteremia en pacientes hematológicos, ¿no? Dentro de lo que se encontró fue de que los gérmenes gram negativos eran los que predominaban en un 73,6% y los más frecuentes eran las pseudomonas con un 17%, ¿no? También se encontraron los gérmenes BLE, los resistentes a carbapenems, en pseudomonas y los MARSA en un porcentaje de 18,8, 3,8 y 0%. Entonces, es importante para la prescripción de antimicrobianos que nosotros tengamos en cuenta estos 6 aspectos, ¿no? Primero, es saber que elegimos el antibiótico correcto, ¿no? Entonces, para ello nosotros tenemos que saber qué microorganismo está infectando a nuestro paciente o qué sospecha nosotros tenemos con respecto al microorganismo que infecta a nuestro paciente. Ahora, luego tenemos que tener en cuenta si existe algún factor de riesgo para tener resistencia en el paciente que nosotros estamos viendo, ¿no? Y para eso vemos es un paciente con comorbilidad, es un paciente sin comorbilidad, es un paciente inmunosuprimido, tiene un dispositivo de largo uso, y luego tenemos que pensar si el antibiótico penetra en el sitio de infección, ¿no? Recordemos que van a haber antimicrobianos que no van a cruzar, por ejemplo, la barrera hematoencefálica, como por ejemplo la micacina, ¿no? Entonces, la micacina no es un antimicrobiano que nosotros realicemos la prescripción para un absceso cerebral, por ejemplo, porque sabemos que no va a tener una buena penetración en ese lugar de infección, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta este tipo de aspectos para nosotros prescribir el antibiótico correcto. Luego, lo que tenemos que tener en cuenta es el paciente correcto, ¿no? Cuando yo tengo un aislamiento de un microorganismo, primero, ¿por qué estoy solicitando el cultivo? Luego, si lo que yo tengo, mi resultado es una infección, estoy viendo una infección en el paciente o es un paciente con una colonización. Luego, el tiempo correcto, ¿no? Obtuvimos cultivos previos antes del inicio de antimicrobianos y se administraron los antibióticos al paciente en una hora, ¿no? Recuerden la hora dorada, sobre todo en los pacientes inmunosuprimidos o oncomatológicos, dado que posterior a esa hora el riesgo de tener una infección mucho más grave o la multiplicación bacteriana es mucho mayor. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y tan importante como prescribir un antimicrobiano, es importante saber el momento en el cual detenerlo. Luego es la dosis correcta, ¿no? Entonces yo estoy dando una dosis correcta, sobre todo en pacientes pediátricos, ¿no? Estoy dando una dosis correcta a este paciente de acuerdo a su peso, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su función renal, de acuerdo a su función hepática. Estoy realizando el cálculo correcto del uso de un antimicrobiano. Y luego, la ruta correcta, ¿no? Si bien es cierto, en una infección grave o en un paciente hospitalizado podemos manejamos por lo general con vía la administración endovenosa, ¿no? Pero también es importante valorar en qué momento podemos pasar a este paciente a una terapia por vía oral.
Y el último concepto que hay que tener en cuenta es el menor daño posible, ¿no? Estamos eligiendo el antibiótico de un espectro más reducido, de la duración mínima del tratamiento y eligiendo un antibiótico con la menor cantidad de efectos adversos secundarios, ¿no? Y teniendo en cuenta las características del paciente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de un programa de optimización de antimicrobianos, ¿no? Entonces, los objetivos que se trazan como parte del programa se trazan en diferentes momentos, tanto en un corto plazo, en un mediano plazo y también en un largo plazo que vienen a ser años, ¿no? Entonces, en un corto plazo, lo que el programa de optimización de antimicrobianos requiere es mejorar la atención de los pacientes, ¿no? Optimizar, de acuerdo a los principios que mencioné previamente, la terapia antibiótica del paciente. Luego, otro objetivo también a corto plazo es reducir los efectos colaterales, ¿no? Sobre todo la toxicidad relacionada a este tipo de antimicrobianos. Recuerden que tenemos medicamentos que se suelen usar como por ejemplo la vancomicina, que son nefrotóxicos, la colistina también, que es un medicamento nefrotóxico. Entonces, tenemos que evaluar reducir los efectos colaterales. Luego, a mediano plazo, planteamos reducir el uso de antimicrobianos, ¿no? Si tenemos una vigilancia del uso de antimicrobianos y tenemos médicos, tanto infectólogos, infectólogos pediatras, que realizan la evaluación permanente de los pacientes. Entonces, el objetivo, tanto en semanas como en meses, es poder reducir el uso de antimicrobianos en los casos que sean innecesarios, ¿no? Cuando un paciente realmente tiene una indicación que tiene una infección, entonces hay que darle la terapia antimicrobiana. Luego, impactar en los costos, ¿no? Si nosotros reducimos el uso de antimicrobianos como un efecto colateral también, va a ser, si tenemos un menor consumo, entonces el costo también va a reducir porque vamos a utilizar menos unidades. Y a un largo plazo es tener una menor resistencia antimicrobiana y también ahorrar en el uso de los antimicrobianos. Entonces, ¿cuáles van a ser los componentes de un programa de optimización de antimicrobianos? ¿Cuáles van a ser los elementos para poder nosotros realizar la implementación dentro de nuestros hospitales? Uno es el compromiso de la dirección del hospital. Todos estos componentes los vamos a desarrollar. El otro es la responsabilidad, la experiencia farmacéutica, el actuar, el seguimiento, los informes y la educación. Entonces, empezamos con el primer componente, que es el compromiso de la dirección del hospital, ¿no? Este es uno de los componentes más importantes, dado que con el apoyo de la alta dirección nosotros podemos designar tanto recursos humanos, en personal, financieros, tecnológicos, para poder implementar nuestro programa de optimización de antimicrobianos. Y el apoyo de la alta dirección es la clave para el éxito en este tipo de programas, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a conseguir el apoyo de la alta dirección? Para nosotros poder conseguir este apoyo es importante que nosotros mostremos las cifras que nosotros tenemos como parte de nuestra institución, ¿no? Y como parte de una preocupación institucional. Y para eso realizamos un análisis de situación en donde nosotros podemos identificar algunos componentes del PROA, como por ejemplo la adherencia a las guías de práctica clínica, los desenlaces de pacientes, por ejemplo, las tasas de las infecciones asociadas a la atención de salud, de las infecciones por Clostridium difficile, las tasas de resistencia antimicrobiana, el uso de consumo de antimicrobianos, ¿no? Comparado con otras instituciones de referencia. Y también algo muy importante son las normativas vigentes. Recordemos que este año se aprobó, perdón, el año pasado, en el 2022, se aprobó la normativa de la implementación de los programas de optimización de antimicrobianos a nivel nacional, ¿no? Y esa normativa refiere como implementación obligatoria a nivel de los hospitales, a nivel de nuestro país. Entonces, ¿cuáles son las metas de nuestro programa? Mostrar también cuáles son nuestras metas. En nuestro programa, por ejemplo, las metas es disminuir los indicadores de consumo de antimicrobianos y sistematizar los procesos de autorización para estos. Lo segundo es dar las responsabilidades, ¿no? Designar las responsabilidades, designar un único líder
y luego designar también al personal que también va a apoyar el programa. Por ejemplo, en el 2017 se conformó un equipo para poder implementar este programa, el PROA, a nivel de nuestra institución. em, y fue liderada a través del coordinador técnico de epidemiología. Sin embargo, esta propuesta surgió como un piloto, la cual obtuvo muy buenos resultados. Y este año, a raíz de la normativa técnica que salió en el año 2022, nuevamente como parte de la coordinación de epidemiología, se ha reconformado el equipo PROA, ¿no? Se ha conformado un equipo PROA. También es importante mencionar el apoyo o la parte fundamental que juegan, no solamente, bueno, si bien es cierto, se requiere un líder del equipo, el rol importante que juegan otros especialistas, como por ejemplo los especialistas en vigilancia epidemiológica, los químicos farmacéuticos, y el apoyo fundamental o la parte fundamental que juegan los médicos infectólogos en las prescripciones de los antimicrobianos. Entonces, la normativa 184, nosotros tenemos un comité de control y prevención de infecciones, y a partir de este comité es que nosotros conformamos un COAN, que es el Comité de Optimización de Uso de Antimicrobianos, y el equipo PROA, ¿no? De acuerdo a la normativa, nos decía que el COAN, se tiene que conformar un COAN que puede ser parte de comités existentes, ¿no? Como ya teníamos el Comité de Prevención y Control de Infecciones, lo creamos a partir de este comité, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, nosotros reconformamos nuestro Comité de Prevención y Control de Infecciones, y como ven, tenemos como presidente del comité al coordinador de epidemiología, al vicepresidente, a un representante de infectología pediátrica, y luego tenemos a las diferentes jefes de servicios, jefes de departamento, representantes de la dirección, que juegan un papel fundamental para el funcionamiento del programa de optimización de antimicrobianos, ¿no? Y también el equipo de trabajo PROA, que se formó también con una resolución directoral para formar ese equipo de trabajo, conformado por enfermedades infecciosas, especialistas en enfermedades infecciosas, en laboratorio de microbiología, en el departamento de farmacia, y un representante de epidemiología, ¿no? Acá es importante mencionar de que infectología es el que lidera el equipo de trabajo PROA, y que a través de la coordinación de epidemiología se gestionó poder obtener un farmacéutico clínico a dedicación exclusiva para las actividades del PROA. Luego, el tercer componente es la experiencia en antimicrobianos, ¿no? Para ello, la experiencia en antimicrobianos tanto se realiza por la parte del equipo de infectología, así como también por parte del químico farmacéutico, quienes son los responsables para optimizar estas terapias, ¿no? Entonces, ellos con su experiencia y con todas las capacitaciones también que han recibido, generan confianza en sus prescripciones a todos, a los diferentes servicios a los que acuden. También, como les había mencionado, tenemos un farmacéutico clínico a dedicación exclusiva. Y algo muy importante es que la función del farmacéutico clínico con el cual contamos es que realiza la vigilancia activa de los antimicrobianos, ¿no? Una vigilancia activa del consumo de los antimicrobianos a nivel de todos los servicios. En este momento se ha dado un poco más de énfasis a TPH, hematología y también a SUSIs, ¿no? Y el modelo que nosotros utilizamos, porque existen diversos modelos para poder tener un programa de optimización de antimicrobianos, es de una auditoría prospectiva con retroalimentación. El cuarto componente es la acción, que se refiere a implementar intervenciones como auditoría prospectiva, retroalimentación. Otra modalidad es la preautorización, pero es un poco más difícil de poder implementar, pero sí es posible para poder disminuir el uso de antimicrobianos innecesarios, ¿no? Entonces, el éxito del programa finalmente depende en que nosotros podamos mejorar todos estos procesos sin entorpecer la atención de nuestros pacientes.
Voy a hablar un poco más adelante en qué consiste este tipo de auditoría prospectiva. Tenemos dentro de nuestros antecedentes también todos los documentos que se han realizado para poder implementar nuestro programa antimicrobianos desde el 2015, ¿no? Hubo una directiva para la utilización de antimicrobianos, en el 2017 que se inicia un piloto, al igual que diferentes hospitales durante la pandemia en el 2019 también se continuó. En el 2020, debido a la pandemia, se tuvo menos personal asignado para este programa, para este importante programa. Sin embargo, ya con una normativa de soporte que salió en el año 2022, este año se han realizado las reconformaciones, tanto de los comités, y se han creado tanto el COAN como el PROA para poder continuar la mejora y la implementación de los programas de optimización de antimicrobianos. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que nosotros utilizamos para poder, para nuestro programa? Tenemos 4 estrategias. Una es la educación, en la cual se realiza capacitación al personal asistencial, retroalimentación, es muy importante sobre todo las retroalimentaciones durante las visitas médicas y también la utilización de recursos educativos, ¿no? Y una de las herramientas que se pueden utilizar son las herramientas web o e-learning, que son herramientas gratuitas para poder capacitarnos en programas de optimización de antimicrobianos. La otra estrategia utilizada fue la auditoría prospectiva con retroalimentación, en la cual los médicos infectólogos realizan una revisión post prescripción y una retroalimentación hasta las 72 horas para poder indicar una terapia dirigida. ¿Qué quiere decir esto? Que se realiza por ejemplo, el médico pediatra o el médico especialista en alguna de sus unidades o en alguno de sus servicios realiza una prescripción de antimicrobianos. Como contamos a nivel institucional con receta electrónica, automáticamente se genera si es que es un antimicrobiano de uso restringido, se genera una interconsulta automática en tiempo real para el médico infectólogo, ¿no? Entonces, el médico infectólogo tiene un periodo de tiempo hasta 72 horas para poder evaluar, ¿no? Evaluar esta prescripción. Lo ideal es que lo haga el mismo día, ¿no? Pero si es que en caso existen demasiadas interconsultas o no lo puede realizar, tiene un periodo hasta 72 horas para poder hacer esta evaluación o continuar con este medicamento o suspender este medicamento o realizar un cambio. De cierta forma, estas 72 horas dan ciertas ventajas que le vamos a hablar posteriores, ¿no? La otra forma de estrategia en este tipo era la auditoría, la pre-prescripción, ¿no? En este caso sí se requiere una coordinación un poco más detallada con el médico tratante, es decir, por ejemplo, si un paciente tiene un proceso infeccioso, antes de que el médico realice la prescripción, llame al infectólogo para consultarle sobre el antimicrobiano que va a prescribir, siempre y cuando sea un antimicrobiano restringido. Eso es importante mencionarlo, ¿no? Un antimicrobiano de amplio espectro restringido, ¿no? Entonces, que lo llame para poder hacer la sugerencia, ¿no? Entonces, este tipo de mecanismo es un poco más complejo de poder realizar. Por eso es que a nivel institucional optamos por una auditoría prospectiva con retroalimentación, ¿no? Es decir, que no solamente el médico va y cambia la terapia o suspende la terapia, no, sino que conversa con el médico tratante explicándole los motivos o del cambio de terapia o de la suspensión o acompaña dentro de la visita médica para guiar la terapia. El otro componente de nuestra estrategia es la elaboración de guías locales en el cual se realizan, las guías locales nos permiten estandarizar las recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, las guías locales es muy importante que nosotros veamos cuáles son nuestros diagnósticos infecciosos más frecuentes, por ejemplo, si son sepsis, si son neumonía, si son neutropenia febril, en el caso de que se atiendan pacientes oncohematológicos dentro de las instituciones y de acuerdo a estos diagnósticos nosotros podamos
elaborar nuestras guías locales en conjunto, ¿no? Cómo trabajo conjunto con las diferentes especialidades involucradas en estas guías. Y una de nuestras estrategias que consideramos que ha sido clave ha sido la asistencia computarizada. La asistencia computarizada nos ha permitido mejorar nuestros procesos informáticos. La receta electrónica nos ha permitido tener en tiempo real la prescripción de antimicrobianos, eh, como interconsultas, y también nos permite tener en tiempo real los resultados de los de los resultados de laboratorio. Lo que más se ve son los reactantes de fase aguda, los resultados de los cultivos y también los resultados, no solamente el resultado final del cultivo, sino también el avance de los resultados de los cultivos, tanto a las 24 horas, a las 48 horas, a las 72 horas, hasta poder obtener el informe final. Entonces, como les había mencionado, nosotros tenemos nuestra estrategia que es una auditoría prospectiva en la cual nosotros tenemos se tiene un periodo de 72 horas y en ese momento se decide, ¿no? Entonces se decide, por ejemplo, en el día uno revisar la dosis y la posibilidad de cambio de una terapia, si es que el paciente realmente requiere una terapia endovenosa o se puede cambiar a una terapia bioral. Luego, más o menos al cuarto día, revisar los resultados microbiológicos, el avance de los cultivos y finalmente en el día 7 revisar la duración de la terapia, ¿no? Es decir, en este día yo ya suspendo mi terapia antimicrobiana o requiere que la amplíe por unos días más, ¿no? Entonces, en eso consiste nuestra auditoría prospectiva. Y es importante mencionar el flujograma de la prescripción de los antimicrobianos restringidos, ¿no? Que inicia con la prescripción del antimicrobiano, les había mencionado, va uno para una autorización, aparece una interconsulta en tiempo real de infectología. Entonces, infectología, al evaluar, evalúa si es que se realiza la autorización o no. ¿No? En caso de que haya un desacuerdo, esto es muy importante, en el caso de que haya un desacuerdo entre el médico tratante y el médico infectólogo, lo que se realiza es, se conversa con el médico tratante o se realiza una junta médica para poder llegar a un acuerdo, ¿no? En poquísimas ocasiones se ha tenido que llegar a una junta médica. No es lo usual. Entonces, el monitoreo del sistema informático de una de nuestras estrategias, como les comenté, nos permite evaluar nuestra monitorización de aprobación de antimicrobianos, nos permite evaluar la dispensación, em, estimar también el gasto de los antimicrobianos y eh, poder realizar retroalimentaciones a los servicios, ¿no? Inicialmente nosotros teníamos una receta que era manual y nuestro formato de uso de antimicrobianos era manual, ¿no? Sin embargo, ahora contamos, como les había mencionado, con una solicitud de autorización de antimicrobianos que se realiza de forma electrónica, en la cual nosotros podemos evaluar los motivos de la solicitud, el criterio de la solicitud, y también nos arroja algunos datos importantes, por ejemplo, de la función renal y de la función hepática, que son muy importantes para hacer el ajuste de las dosis de algunos antimicrobianos. También los reactantes de fase aguda como PCR, procalcitonina, ¿no? Estos son los últimos reactantes los que jala el sistema. El antimicrobiano que está prescribiendo el médico tratante, y la respuesta de antimicrobianos de uso restringido, por ejemplo, en este caso que se autoriza, tal diagnóstico del paciente y el medicamento que se está autorizando, la dosis, la dosis y el periodo de tiempo en el cual se está autorizando y algunas consideraciones que se colocan como observaciones, ¿no? Por ejemplo, alguna nota, alguna indicación adicional y finalmente la firma del médico infectólogo que esté evaluando que sea el antibiótico correcto que se esté prescribiendo al paciente. Entonces, como les había mencionado, no son todos los antimicrobianos los cuales siguen este flujo, ¿no? Sino tenemos dos listados, un listado que se considera como los antimicrobianos de reserva y los otros como los antimicrobianos de vigilancia, que son del grupo WATCH. Este grupo de antimicrobianos ha sido establecido por la OMS, de acuerdo al riesgo de resistencia de diferentes gérmenes o bacterias, ¿no? Entonces, tenemos este listado de antimicrobianos como el grupo WATCH
Y como del grupo Reserve, este otro listado de antimicrobianos que incluye tanto antifúngicos, antibióticos y también antivirales. Esa es la estrategia que utilizamos dentro de la parte de informática, en donde seguimos diferentes pasos. Esta es la receta electrónica que la tienen diferentes, todos los servicios del hospital, ¿no? Lo otro es el monitoreo y el reporte. Los otros componentes para la implementación de un programa es el monitoreo y el reporte, ¿no? Monitorear todos los patrones de prescripción, la resistencia antimicrobiana y reportar esta información a todo el personal, ¿no? Compartirlo con todo el personal, tanto el personal médico, sobre todo asistencial de las diferentes áreas y también el personal de enfermería, ¿no? Que también es muy, muy importante. Los reportes son muy importantes para poder mantener la confianza de la dirección, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, realizamos informes de forma trimestral, realizamos un informe para la implementación del programa y también realizamos reportes que se realizan de forma trimestral y que requieren una correcta interpretación, ¿no? Y también los reportes son una manera en que nosotros podamos mostrar la utilidad de nuestro programa, dado que nuestros reportes, si nosotros implementamos de forma adecuada nuestro programa de optimización de antimicrobianos, vamos a ver una disminución en el uso de antimicrobianos, una disminución en el gasto de antimicrobianos y también como el piloto que se hizo acá en el instituto en el 2017, se evidenció que no hubo un incremento en la mortalidad de los pacientes. Los indicadores, es muy importante acá tener los indicadores que van a utilizar, por ejemplo, la tasa de uso de los antimicrobianos. En el caso de los pacientes pediátricos se utilizan los días de terapia antimicrobiana. También utilizamos el porcentaje de solicitudes de antimicrobianos restringidos, el tiempo de respuesta de solicitudes, el tiempo de desescalamiento terapéutico, el gasto mensual por servicios, el porcentaje de pacientes que utilizan algún antimicrobiano restringido, el promedio de duración del uso de antimicrobianos, ¿no? Entonces, en pediatría lo que se utilizan son los TOTS, dado que no están relacionados tanto con la dosis que se administra al paciente, ¿no? Como el DDD. Ese sí está relacionado con las dosis que se utilizan para cada paciente. En el caso de pediatría, como las dosis se calculan de acuerdo al peso, entonces es una medida muy imprecisa y lo que se utiliza son los días de terapia como uno de los indicadores, ¿no? Entonces, muy importante, por ejemplo, dentro de nuestro análisis piloto, de nuestro análisis situacional, encontramos, por ejemplo, de enero a mayo del 2023, que el 61.5% del gasto de antimicrobianos, que los antimicrobianos representan el 61.5% del gasto a nivel institucional. Y también, por ejemplo, que de estos antimicrobianos, perdón, acá son los antibióticos y que de estos TPH y hematología representan el 39% de gastos de antimicrobianos a nivel institucional, ¿no? Son los servicios que tienen un mayor gasto y esto se debe sobre todo al uso de antifúngicos, ¿no? Debido a que estos pacientes, dadas sus condiciones, son más susceptibles a tener infecciones fúngicas y por tanto requieren terapia antifúngica. Otro de los indicadores que también evaluamos es la proporción de restricciones de antimicrobianos, donde podemos ver cómo se restringen los antimicrobianos, ¿no? Los porcentajes de restricciones, tanto a nivel de UCIs como también a nivel de hospitalizaciones y la progresión de la vigilancia del uso de antimicrobianos, tanto con las solicitudes que se generan como con las solicitudes que se van atendiendo, ¿no? Y cómo estas incrementaron progresivamente. Este es un gráfico que se realizó del 2018. ¿No? Acá también se evaluaron los tiempos de respuesta a nivel de antimicrobianos el mismo día, un día después, 2 días después, 3 días después, ¿no? Vemos que la mayor parte se concentra en el mismo día, casi aproximadamente el 60%, y en un día después el 33%, ¿no? Esto quiere decir que
prácticamente la mayor parte de interconsultas o de evaluaciones se realizan hasta las 24 horas. Y la vigilancia de los usos de antimicrobianos lo vemos también de acuerdo al número de pacientes que nosotros vigilamos, el número de pacientes que requieren al menos un antimicrobiano y que tienen una interconsulta, ¿no? Esto fue en la implementación inicial en el 2017. Sin embargo, ahora como ya tenemos todo electrónico, todos los pacientes tienen interconsulta, ¿no? Entonces, antes no necesariamente porque un paciente recibía antimicrobianos significaba que tenía una interconsulta para infectología, ¿no? Dado que no teníamos el sistema informático, pero ahora sí ya cumplimos el 100%, todos los pacientes que reciben antimicrobianos tienen una interconsulta a infectología y es el médico infectólogo el que realiza la evaluación, ¿no? En conjunto con el médico, siempre con el médico tratante. El séptimo componente, que es la educación, educar a los médicos acerca de la resistencia antimicrobiana y la óptima prescripción de los antimicrobianos, ¿no? Eso es muy importante, poder realizar capacitaciones acerca no solamente de temas en concreto, sino también de cómo vamos a nivel institucional con respecto a nuestras cifras de uso de antimicrobianos, a nuestras tasas de resistencia a nivel institucional, ¿no? Entonces, cada intervención que nosotros tenemos, que se tiene con un profesional de la salud, es una oportunidad para poder educar, ¿no? Más que para poder restringir un antimicrobiano, es una oportunidad para poder tener un concepto, para poder educar a los profesionales de salud, ¿no? Entonces, es importante hacer la socialización de nuestros indicadores a la alta dirección y también a las diferentes áreas de la institución y las guías de práctica clínica, que son una herramienta fundamental. Para ello, como les había mencionado previamente, es muy importante poder identificar cuáles son nuestras infecciones más frecuentes o que requieren un mayor consumo de antimicrobianos. Finalmente, como conclusión, la creación del programa de control de antimicrobianos restringidos en un centro pediátrico demuestra impactar en el uso racional de antimicrobianos restringidos con una disminución de los costos y, como les había mencionado, en el análisis que se realizó sin incrementar la mortalidad de nuestros pacientes. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta que nos dice, ¿qué intervenciones podríamos ayudarnos en los servicios de salud para identificar o cambiar la conducta del profesional de salud que realice una prescripción y evitar así el uso irracional de antibióticos? Bueno, es muy importante tener en cuenta de que el programa de optimización de antimicrobianos requiere del apoyo de de diferentes profesionales de salud a diferentes niveles, ¿no? Y uno de ellos es de los profesionales de cada uno de los servicios que prescriben estos antimicrobianos. Entonces, una de las herramientas es una de las más importantes, es generar confianza. Es decir, que ellos noten que cuando el médico especialista, el infectólogo, realiza el cambio en este antimicrobiano, o suspende un antimicrobiano o cambia la terapia o disminuye la duración, la evolución del paciente es buena. Entonces, eso es muy importante, que se genere la confianza con los médicos tratantes para poder continuar realizando este tipo de modificaciones, ¿no? Como les he dicho, en el caso de nuestra institución, no hemos tenido muchas discrepancias y las veces que se han tenido, porque pueden existir discrepancias dentro de nuestro flujo de atención para la correcta prescripción de antimicrobianos, el siguiente paso era poder realizar una junta médica. Otra de las herramientas también es la educación y estandarizar guías. Entonces, la estandarización de guías hace que, por ejemplo, nosotros sigamos ciertos flujogramas en el manejo antibiótico, ¿no? Y estos flujogramas sean aceptados se les realizan unas capacitaciones y sean aceptados como parte de los servicios, ¿no? Para el manejo de ciertas patologías o de ciertas infecciones que son las más frecuentes.
Y lo otro son las capacitaciones, ¿no? Las capacitaciones que se realizan con respecto también a las infecciones más frecuentes, al manejo, diagnóstico, tratamiento de las infecciones más frecuentes que tengan dentro de sus servicios. Muchas gracias, doctora. Y tenemos otra pregunta que nos dicen cuáles son los indicadores del instituto que deben cumplir para el éxito del programa. Sí, nosotros mostré dentro de mi presentación los indicadores que nosotros manejamos. Em, Dentro de estos indicadores, como les había mencionado, uno de los más importantes son los días de terapia, dado que nosotros eh, el DDD no se puede aplicar dentro de un establecimiento pediátrico, dado que está relacionado con la dosis, ¿no? Con la dosis de tratamiento de los pacientes. Entonces, como son pacientes pediátricos, se ajustan las dosis de acuerdo al peso, entonces es muy variable. Entonces, uno de los principales en un centro pediátrico son la duración del tratamiento. Y estos son los indicadores que nosotros también utilizamos, hemos implementado, como por ejemplo, bueno, aparte del mencionado, el porcentaje de solicitudes, de antimicrobianos. El tiempo de respuesta también es muy importante, como vimos también prácticamente más del 90% de las interconsultas se responden el mismo día o a más tardar al día siguiente, ¿no? El otro es el porcentaje de desescalamiento de antimicrobianos. Por ejemplo, si están usando carbapenems y que nosotros bajemos a un antimicrobiano de menor espectro, ¿no? Una cefalosporina de cuarta generación o de tercera generación. Los gastos también son uno de los indicadores más importantes, ¿no? Son un indicador muy importante y que también sirve como un indicador importante para la dirección, ¿no? Para poder conversar con la dirección, ¿no? Entonces, el gasto de uso de antimicrobianos y también siempre seguir sus tasas de mortalidad de los diferentes servicios a nivel institucional para que puedan evaluar si es que existe algún tipo de impacto o no dentro de la mortalidad. En el caso de nosotros, lo que sí evaluamos fue una reducción del consumo, una reducción del gasto, una reducción en los días de tratamiento, un incremento de interconsultas a los servicios y también un incremento del desescalamiento. Bueno, fueron uno de nuestros principales indicadores y también no hubo un incremento de mortalidad, ¿no? Se mantuvo dentro de las tasas esperadas. Muchas gracias, doctora, por la explicación. Y bueno, para finalizar, ¿qué recomendaciones nos podría brindar? Bueno, una de las recomendaciones más importantes en el momento de implementar su programa de optimización de antimicrobianos, primero tener en cuenta que tenemos una normativa que salió el año pasado, que es de implementación obligatoria, ¿no? Para los hospitales y los institutos, ¿no? Especializados. Entonces, es importante tener en cuenta eso y también es importante tener en cuenta de que estas normativas se dan a partir de diferentes estudios, ¿no? Diferentes estudios, diferentes datos en los cuales se logra ver una disminución en el uso de antimicrobianos y se logra ver también a largo plazo en algunos estudios em, una disminución de la resistencia antimicrobiana. Entonces, es muy importante, yo creo que básico para poder implementar este programa en sus centros, en sus instituciones, es primero realizar un diagnóstico basal de cuál es el consumo de antimicrobianos y cuáles son sus tasas de infecciones asociadas a la atención de salud y sus tasas de resistencia antimicrobiana, y con esto poder eh, conversar con la alta dirección y lograr el apoyo de la alta dirección, porque estos programas funcionan gracias al apoyo de la alta dirección, dado que se requiere recurso humano, se requieren recursos materiales también y recursos tecnológicos. Bueno, doctora Edgarda Medalí Luna Vilches, la Oficina de Docencia e Investigación le agradece de su gentil participación en esta telecapacitación y también por haber compartido su experiencia profesional. Y agradecemos también a los participantes y los esperamos el próximo jueves con otra telecapacitación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes.